Buenos días, mi nombre es Pablo Ramos, soy el responsable de desarrollo de negocio del sector químico de Eurecat y hoy seré vuestro presentador en este ciclo de 3 webinars que comenzamos, denominados Lightweight Technologies and Adhesives, donde están organizados por Eurecat y Henkel. Y quería primeramente agradecer a la gran cantidad de asistentes que tenemos hoy, que se han conectado desde diversos puntos del país, principalmente desde Cataluña, País Vasco, Valencia, Madrid. También desde la parte internacional tenemos asistentes que se han conectado desde Portugal, Estados Unidos, Panamá, Argentina y Alemania. El perfil que tenemos hoy, por lo que estuvimos viendo, contamos con mucha presencia de gente especializada en investigación y desarrollo, investigación aplicada, tanto desde lo que es centros tecnológicos como lo que es universidades y empresas. Y nuestra idea es, bueno, poder llegar a abastecer vuestra demanda de información y conocimiento en este tema. También quiero agradecer a nuestros colaboradores, las 10 entidades entre clústeres y asociaciones que han permitido, nos han ayudado hoy a poder presentaros este tema a vosotros. Y contaros, bueno, que el diseño de este webinar parte principalmente desde lo que es inicialmente pensamos en sectores estratégicos muy consolidados en el tema lightweight, como son el sector aeronáutico y el sector del automóvil, pero rápidamente vimos que ya adentrados en el siglo XXI, podemos decir que es el siglo del lightweight y los adhesivos, ¿no? Donde estas tecnologías las encontramos aplicadas en diversos objetos de uso diario, y ya la tecnología lightweight está tocando sectores como el deportivo, la robótica, la construcción, el textil, etcétera, ¿no? Por eso desde Henkel y Eurecat nos planteamos una estrategia conjunta de plantear esta serie de webinars en el mundo lightweight desde lo que es la combinación de los materiales compuestos y el estudio de uniones disimilares y adhesivos específicos. Por eso, planteado desde las sinergias, nos introduciremos en el abanico de soluciones que presentan estas tecnologías y comenzaremos con este webinar de hoy con lo que sería una primera parte, ¿no? Entrar en el mundo lightweight, de los materiales compuestos y plantearnos también el por qué, ¿no? El por qué este avance de los adhesivos hoy en día. Dejaremos para las próximas sesiones, recordad que tenemos una sesión el 14 de enero. En esta sesión, el segundo webinar de este ciclo, nos mostraremos cómo las tecnologías lightweight y los adhesivos instantáneos están ya plenamente inmersos en lo que es el concepto de hoy en día de la industria 4.0. Y en la última sesión, la del 4 de febrero, iremos más a lo que es el futuro de estos materiales, el futuro, los nuevos adhesivos que van obviamente orientados en los objetivos de desarrollo sostenible global. Ahora, ya para pasar a lo que sería la estructura a nivel operativo de este webinar, bueno, es la plataforma GoToWebinar. Supongo que a esta altura de la pandemia ya muchos de vosotros habéis pasado por aquí. Tenéis en el panel, al costado a la derecha, la opción para plantear vuestras preguntas y dudas. Intentaremos responder a todas las preguntas que nos plantees. Nos agrada muchísimo responder preguntas, pero tendremos que circunscribirnos únicamente a las que tocan al tema de hoy. Si vemos que algunas preguntas son un poco relativas a los temas que plantearemos en los próximos webinars, o que son casos concretos que requieren un enfoque especial o una discusión más personalizada, estas las pasaremos a responder por correo electrónico. Y ya sin más, no gasto más tiempo. Le daré paso al primer ponente, que es el señor Xavier Plantà, es el director del área de tecnologías industriales de Eurecat, y nos presentará su ponencia, que es Lightweight Technologies. Hola Xavier, el público es Hola, tuyo. buenos días. Buenos días, Gracias. Pablo. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir
a este seminario. Y bueno, sí, como ha dicho Pablo, yo soy Xavier Plantás, soy el director del área de tecnologías industriales, y lo que voy a hacer es una breve introducción al concepto de Lightweight, que es una palabra que estamos utilizando muy a menudo, y cómo desde Orecat lo abordamos y lo trabajamos, y también una explicación de un proyecto que creemos que está muy encajado con el concepto de Lightweight y también con las uniones de materiales similares y adhesivadas, ¿vale? Bueno, la motivación del lightweight, ¿por qué ahora está tan de moda el concepto de lightweight, que es básicamente algo que sea ligero y que sea resistente? Viene muy motivada por el sector de la movilidad, bien sea terrestre o bien sea aéreo. Hay que reducir lo que es el impacto medioambiental, la reducción de las emisiones del CO2, y una de las maneras básicas y principales de reducir este tipo de emisiones debido al consumo de la energía que utiliza el vehículo es reduciendo su peso. Pero reducir su peso no significa renunciar a las prestaciones que tiene ese vehículo, ni tampoco a una pérdida de calidad o de características estéticas. Eso no podemos renunciarlo, los usuarios finales lo estamos buscando, y entonces tenemos que ser capaces de poder reducir el peso del vehículo con estas calidades, con estas prestaciones, y sobre todo, que es cada vez más de moda, es reducir los costes directos e indirectos de la fabricación de este tipo de vehículos. El sector de la movilidad es uno de los drivers principales para el concepto de lightweight, pero que también se está trasladando hacia otros sectores, como por ejemplo el civil, que fue también el inicial y el precursor del concepto de lightweight, lo que son puentes e infraestructuras, pero el sector deportivo, el sector, por ejemplo, de los drones, las estructuras de los drones tienen que ser muy resistentes y muy ligeras, y ya se están fabricando en fibra de carbono y en composite, pero también en maquinaria pesada, que se están sustituyendo muchas piezas. Lo bueno que tiene el concepto de lightweight es que consigues unos bienes de equipo, unos productos que son muy ligeros y sobre todo muy resistentes. Voy a poner dos casos, dos que los tenemos muy recientes. Este no tanto, quizá. Este es el choque que tuvo Robert Kubica, que chocó directamente contra un panel en una carrera de Fórmula 1 y se salvó porque ese año pusieron ya el concepto de toda la cabina estructurada, diseñada en fibra de carbono, y quedó aislado en el choque. Pero el más reciente ha sido el de Grosjean, que fue el domingo pasado, que este sí que salvó la vida gracias a que estaba montado en un vehículo diseñado en composite, con el concepto de lightweight, que consigue unas prestaciones hasta ahora inusitadas. El vehículo se partió por la mitad, se incendió, el halo, que es esta pieza que hay por delante, fue el que le salvó la vida para no tener un choque frontal. Y realmente esto cumple el concepto de lightweight. Es un vehículo que es muy ligero, muy competitivo y muy resistente, y con unas prestaciones brutales. Voy a pasar a la siguiente. Aquí. Esta gráfica me gusta mucho explicar, porque parece que los materiales los estamos inventando ahora, y parece que ahora están saliendo estos nuevos materiales. Bueno, aquí en esta gráfica vemos 10.000 años antes de Cristo, los materiales estaban muy equilibrados. Habían ya polímeros de origen natural, como podrían ser las resinas. Ya habían materiales compuestos que se fabricaban, pues, por ejemplo, con paja y barro, era un material compuesto, y también se trabajaban ya con cerámicas, y luego posteriormente ya con metales alrededor del año cero. A medida que ha ido avanzando la humanidad y por circunstancias X, se ha utilizado muchísimo más el metal, como decía Pablo antes, el metal remachado, el remetal unido, y al acabar la Segunda Guerra Mundial, la utilización de los materiales compuestos, básicamente por obra civil y por aeronáutica, fue incrementando, y me gusta mucho porque esta gráfica acaba en el año 2020, donde se ve que los materiales se han vuelto a equilibrar, que hay materiales muy técnicos y que no hay ningún material que se imponga sobre el otro. Cada uno de los materiales tiene unos atributos, unas características, unas prestaciones, y lo interesante es conocerlas y saber aplicarlas para cada aplicación. Esta es otra gráfica donde se ve perfectamente. A la izquierda es una prestación que sería lo que es el límite elástico versus su densidad, y abajo el modo de Young versus su elasticidad. Como vemos, con los distintos colores, es que tenemos materiales plásticos, materiales compuestos, materiales cerámicos. Esta nube que hay por aquí en medio son los materiales metálicos,
y que existe un abanico de materiales que podemos seleccionar en función de cuál es la prestación mecánica que le estamos pidiendo. Si hacemos un zoom en esta zona final de la curva, que es la que tiene la máxima prestación, vemos que también está bastante equilibrado. Esta parte más lila serían los metales, la parte más amarilla serían las cerámicas, en este caso los plásticos puros casi desaparecen, y en marrón serían los materiales compuestos. Este marroncito de aquí arriba seguramente coincidirá con el material del Fórmula 1, el cual Grosjean tuvo el accidente. Si cogemos esta gráfica y la comparamos con su coste, aquí vemos que realmente sí que hay una gran diferencia en costes. En la gráfica superior serían estas prestaciones mecánicas y en la derecha el precio del material, donde vemos que hay cerámicas que son muy baratas y que tienen muy poca prestación, pero en cambio hay cerámicas que son muy caras y con altas prestaciones. Los composites, en líneas generales, se colocan por encima de los materiales metálicos y por encima de las cerámicas en cuanto a coste. Este es uno de los problemas que hay en aplicaciones para según qué sectores, porque el coste de estos materiales todavía a fecha de hoy es caro. Básicamente, en el concepto de lightweight se utilizan tres familias de materiales: los metálicos, bien sea los aceros normales, los de alta resistencia, los dual phase o los de tercera generación. Se está utilizando mucho las aleaciones ligeras, los aluminios, bien sean inyectados o extruidos, y mucho los materiales compuestos de matriz termoplástica o termostable. ¿Cuándo se utiliza uno? ¿Cuándo se utiliza otro? Bueno, ahora aquí focalizándonos en el tema de la movilidad y en el caso de los vehículos, vemos que depende un poco del coche, porque hay coches que son de alta producción. Esto sería, pues, por ejemplo, el SEAT Ibiza, que se fabrica en Martorell, o cualquier utilitario que tenemos todos, serían de alta producción. Luego existen ya los premium, que todas las empresas ya tienen su marca de premium, pues pueda ser Infiniti o incluso los Cupra, ¿vale? Que son unos premium. Ahora están surgiendo lo que son los vehículos eléctricos y luego los vehículos ya más de competición, incluso por debajo habría los vehículos especiales de Fórmula 1. En función sobre todo del volumen que existe en esta producción, pues podemos utilizar en los de alto volumen mucho más acero, tanto para el chasis como para el autobastidor, como para las piezas del sombrero. Se están empezando a utilizar bastante el aluminio para traviesas y para piezas de carrocería, y muy poquito las fibras de carbono, los composites fabricados por procesos de mass production, básicamente por el coste de la pieza, por el coste del proceso y por el tiempo de ciclo. A medida que estos vehículos bajan el número de unidades y el precio unitario se puede cobrar más caro y las inversiones se pueden repercutir en el vehículo, la utilización de los materiales, entre comillas, más exóticos es cada vez más utilizada. Bien, entonces, ¿cómo abordamos nosotros cuando una empresa quiere aplicar el concepto de lightweight, independientemente si es el sector movilidad terrestre, aéreo, naval o incluso los nuevos modelos de movilidad? Es muy importante conocer los requerimientos de diseño, es muy importante conocer cuáles son las unidades previstas para vender, el coste por unidades y el retorno de esta inversión en base a estas unidades. Es muy importante conocer las prestaciones que tienen que cumplir estos vehículos y cuál es la vida estimada de cada vehículo. Por ejemplo, en automoción, las prestaciones contra el fuego son distintas de aeronáutica y distinto de ferroviario. La duración, por ejemplo, en ferroviario suele ser mucho más larga en su vida que un vehículo como un automóvil. Pero, por ejemplo, la reparación en un vehículo de automóvil normal y corriente de turismo es mucho más casuística, que vamos reparando cada 2 por 3 vehículos, ¿vale? Entonces, cuando un cliente nos dice, quiero hacer esto, trabajamos con él para poder situar cuál es la franja más adecuada. Una vez ya sabemos cuál es la franja adecuada, nuestro esquema de trabajo es este. Solemos trabajar así con los clientes y es como nos gusta. Trabajamos con ellos en las ideas. ¿Por qué? Porque trabajando con estas ideas podemos aplicar nuevos conceptos de diseño, podemos simular distintas tecnologías y evaluar los costes de producción, trabajar con el modelo de negocio, podemos seleccionar con los clientes cuál es el material más adecuado para la aplicación más adecuada y para la función más adecuada, y solemos trabajar en 3 fases, que sería a nivel de prototipo, planta piloto y trabajar con los clientes en sus
en sus plantas. Nosotros podemos validar todo diseño en unas plantas piloto y luego extrapolar ese conocimiento con los clientes. A nivel de plantas piloto, nosotros disponemos de equipamientos, personas y conocimiento en cada uno de los procesos y en cada uno de los materiales que suelen ser aplicados al concepto de lightweight. Tenemos plantas pilotos para materiales compuestos, tanto termoplásticos como termoestables, RTM de alta presión, pultrusión, compresión. En metal tenemos estampación en frío, estampación en caliente, tenemos incluso una planta piloto para hacer extrusión en aluminio e incluso fabricación de nuevos materiales por atomización. En plásticos, bueno, nuestro origen del centro de origen de ASCAM, venimos del sector de la transformación del plástico, tenemos máquinas de inyección de gran tonelaje, tenemos extrusoras, tenemos termoconformadoras y hemos hecho muchos proyectos de lightweight, pues por ejemplo el frontal de SEAT híbrido polímero plástico, los primeros prototipos los inyectamos aquí. Estamos trabajando con impresión 3D, tenemos plantas pilotos de impresión 3D porque es una de las técnicas que sirve para aligerar los materiales, y luego disponemos de mucho conocimiento y muchas competencias de testing, porque para nosotros es muy importante evaluar el comportamiento de ese componente o de esa función en laboratorio para luego posteriormente poder hacer la extrapolación a planta piloto. En cuanto al diseño, yo siempre digo que el lightweight no solo es aplicar material ligero, sino que es un concepto. Estoy convencido que el coche de Fórmula 1 de Grosjean estaba diseñado para unas prestaciones y estaba diseñado para un impacto quizá parecido al que tuvo. Entonces es muy importante trabajar con el material, trabajar con las funciones que tiene que tener el vehículo y también trabajar con la simulación de los procesos. En este caso son simulaciones del proceso de inyección de un polímero con fibra continua y en función de dónde está el punto de inyección podemos ver cómo queda alineada la fibra dentro de la pieza de plástico y si cumplirá o no la función que está diseñada pues delante de un choque o de un crash. Trabajar en diseño virtual y en el diseño digital antes de empezar a fabricar prototipos es una de las cosas que hacemos. También solemos trabajar con el concepto de la impresión 3D que está muy de moda ahora, porque con la impresión 3D es una técnica de fabricación que te permite obtener unas piezas que con otros procesos es o imposible o muy difícil. No hay nada más ligero que el aire y no hay nada más resistente que una pieza que esté optimizada y que tenga muchos agujeros y que esté optimizada para esa función. Estas características que tienen aquí estos agujeritos validados por diseño formal y diseño topológico es la que te puede permitir obtener una pieza muy ligera y muy resistente. Para esto aplicamos tres técnicas. El diseño generativo es un diseño optimizado por inteligencia artificial y unos algoritmos que es capaz de diseñar componentes tan raros, tan optimizados como este en función de unas prestaciones. Luego trabajamos aligerando, por ejemplo, los gruesos, cosa que, por ejemplo, en una pieza de plástico normalmente el espesor suele ser macizo. Con las estructuras látices puedes optimizar el comportamiento mecánico de esa pieza de plástico, pero sin que sea maciza. Y luego todo eso lo ponemos en un software optimizador que se llama optimizador topológica para que te dé las máximas prestaciones con el mínimo material posible. Todo esto se hace gracias a la impresión 3D. Lo que he dicho antes de los laboratorios, hemos desarrollado técnicas propias para evaluar el comportamiento de los componentes a través del ensayo, por ejemplo, ensayos acelerados, por ejemplo, técnicas de descubrimiento de fractura o de espesores de materiales que es muy difícil evaluar cuál es el espesor postconformación. Con estas nuevas técnicas nosotros podemos evaluar si hay una restricción de espesor y después un problema en uso. Por ejemplo, aplicamos la termografía para evaluar lo que son los espesores de una pieza estampada. Con la propia termografía, después del proceso de estampación en frío o en caliente, podemos ver si hay una restricción de espesores y nuestro método es capaz de detectar que luego en uso, en las esquinas donde hay una restricción de espesores, suele haber fractura. Otro de los métodos que estamos utilizando pues, es la evaluación de la tenacidad de los materiales, que no es una característica que te venga por serie, y entonces con un ensayo podemos determinar cuál es la tenacidad y poder aplicarla para el material y para la función determinada. Uno de los proyectos que estamos trabajando y que ha empezado ya a mediados de este año es el diseño de un battery pack que sea muy ligero, muy resistente,
para el vehículo del futuro, un battery pack que tienes que reducir casi un 30% lo que es el peso de ese componente. Nos estamos combinando extrusión de aluminio reciclado unido con un material compuesto y en este caso adhesivado. Esto es un proyecto europeo que acabamos de empezar. Otro de los proyectos nacionales que trabajamos es la combinación de la inyección de termoplásticos, que hemos visto que no tenía esas prestaciones mecánicas, combinadas con la compresión de materiales compuestos con fibra continua en un mismo proceso y en un mismo utillaje. En este caso utilizamos unos materiales que suelen ser de polipropileno o poliamida con fibra de vidrio, que se llaman organosheet. En un proceso previo de calentamiento colocamos dentro del molde de inyección de esa traviesa parachoques y conseguimos una pieza sólida con unas prestaciones mecánicas superiores a lo que sería en plástico solo y reduciendo hasta un 30% el peso del vehículo. Evidentemente hay que simularlo, hay que diseñarlo y hay que optimizarlo. Otro de los proyectos que hemos trabajado, en este caso con un cliente nuestro, que tenemos permiso, es estudiar la aplicación para uno de los nudos del montante C de un vehículo, que es la parte superior que une la cimbra con el pilar vertical, estudiarlo para fabricar con la tecnología de RTM e intentando que sea a cadencias para el sector de automoción. Hoy en día los materiales compuestos no tienen esas cadencias como puede ser, por ejemplo, la estampación de chapa. Bien, entonces, hemos visto que hay unos materiales que son muy buenos, hemos visto que cada uno por sí solo podría funcionar, pero también hemos visto que cada uno tiene unas prestaciones distintas, unos pesan más, pues por ejemplo el acero casi 7,8 de densidad frente a un plástico que pesa 1 o un composite que pesa 1,2 de densidad. Bueno, lo importante es poder intentar ver cuál es el material más adecuado para la función más adecuada. Es decir, en esa traviesa lateral donde hay un choque determinado y hay unos impactos determinados, quizás si ponemos un plástico solo con fibra corta no aguantaría, pero si ponemos una lámina estampada en aluminio reforzada con composite, quizás sí. Entonces es muy importante conocer los materiales, conocer la función y cómo podemos combinar estos materiales para esa función concreta, ¿vale? Ese es el concepto real de Lightweight. Y todo esto hay que diseñarlo, hay que calcularlo y hay que validarlo, ¿vale? Importante, estamos hablando de materiales disimilares, pero claro, hay que unirlos. Las uniones mecánicas, como podría ser esta, que es la sobreinyección, hace muchos años que se hacen, las uniones remachadas también, pero siempre es un postproceso y hay un trabajo posterior y unos incrementos de costes. Hoy en día estos tipos de materiales se intentan unir en el mismo proceso y los adhesivos es una de las piezas clave y es uno de los, nunca mejor dicho, el material que mejor une distintos materiales. Y hay que ir trabajando y experimentando mucho para ver qué material es compatible con cuál, qué proceso puede utilizar los materiales y qué adhesivos son los más adecuados para la unión de esos materiales. Nosotros en Eurecat estamos trabajando en un proyecto para poder precisamente evaluar esto. Vemos claro que la unión de distintos materiales en función de unas prestaciones será la mejor vía para poder reducir el peso de ese vehículo, pero lo que estamos intentando es no hacer postprocesos, sino somos capaces de unir dos piezas con dos materiales distintos en un solo shot. Estuvimos mirando distintas técnicas, estuvimos mirando distintos procesos, que si láser, etcétera, y al final nos hemos decantado por uniones adhesivadas. Estamos trabajando en un proyecto de desarrollo de nuevos adhesivos que permitan, pues, por ejemplo, unir el aluminio con un material compuesto en el mismo proceso de estampación de ese aluminio. Estamos en fases iniciales, estamos caracterizando a nivel de probetas y caracterizando a las uniones de los distintos materiales y todavía tenemos que seleccionar cuáles son los procesos más adecuados para unir estos dos materiales, si sería extrusión, si sería estampación, si sería conformación. Nuestro case study estamos buscando un battery pack porque es un elemento que puede cumplir fácilmente las prestaciones. Bien, entonces como resumen, creemos que Lightweight es una solución muy buena para poder reducir lo que es costes. Creemos que si se estudia desde la parte inicial del diseño y se valida bien desde el diseño, podemos reducir muchos costes y sobre todo podemos reducir el impacto medioambiental de estos vehículos. Pero creemos que Lightweight no se tiene que asociar exclusivamente a materiales, sino a un concepto holístico, a todas las disciplinas que son capaces
que aportan valor en el diseño de este concepto de Lightweight, ¿vale? Y bueno, básicamente esto es lo que yo quería decir en mi presentación. Estas son las tendencias de Lightweight y como veis, las uniones entre distintos materiales, los adhesivos serán el material del futuro, donde creemos que será una manera muy fácil o mucho más fácil y mucho más integral para unir materiales de distinta naturaleza. Y hasta aquí mi presentación, Pablo. Muchas gracias a todos por Muchas vuestra gracias, Javier. atención. Excelente presentación. Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente presentación, me gustaría recordaros que podéis ir dejando vuestras preguntas y dudas en el apartado, como comenté, ¿no? Al costado aquí de la plataforma GoToWebinar. Así vamos recopilándolas para el final. Y ahora me gustaría presentar la siguiente ponencia, el señor Luis Ferrer, que es responsable de desarrollo de negocio de Henkel Ibérica y Target Account Manager también, que nos presentará, su presentación se titula Why Adhesives. Adelante, Luis, cuando quieras. Muy bien. Pablo, ¿me confirmas que veis la pantalla correctamente, la presentación? Perfectamente, sí, y se te escucha Correcto. perfectamente. Muy bien, gracias. Todo tuyo, Bueno, gracias. nada, gracias, Pablo. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que en esta primera experiencia de los 3 webinars que hemos elaborado conjuntamente con Eurocat, nos hace especial ilusión porque un poco pues valorando sobre todo el espectro o la dinámica de empresas que os habéis registrado, la verdad es que tenemos una gran variedad, lo cual muestra interés porque hablamos desde fabricantes de maquinaria, pasando incluso por sectores de fabricación de elementos aeroespaciales, empresas del sector médico, sector sanitario, centros de investigación, también muchas compañías relacionadas con el sector de la automoción, con lo cual nos da un perfil, ¿verdad?, muy amplio de intereses y de perspectivas o expectativas de la presentación. Sí que es verdad que todas las expectativas nos las habéis hecho llegar, con lo cual durante la presentación miraremos de ir respondiendo y dando detalle de las generalidades que se puedan dentro de los 20 minutos que tenemos, pues exponer y luego, pues de debida forma, como comentaba Pablo en su introducción, pues iremos respondiendo en forma y tiempo las que necesiten de más elaboración, ¿de acuerdo? Eh, Antes que nada, me gustaría presentaros un poquito también las personas que estaremos más allá de mi parte, como comentaba Pablo y me presentaba pues un poquito la persona que en el último año pues gestiona todo lo que viene relacionado en el mundo de la adhesión en la fabricación, en la manufactura, en el ensamblaje. También tenemos a nuestro compañero Julián, no sé Julián si estás por aquí disponible Sí, para así es. un poco tu perfil. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Julián Vargas, soy el director técnico de la división de adhesivos para industria aquí en Henkel. Y bueno, con más de 30 años de experiencia en Henkel y los últimos 20 dirigiendo áreas técnicas en algunos mercados emergentes, porque yo soy de México, pero desde el 2015 aquí en Cataluña dirigiendo la parte del clúster sur de Henkel. Gracias. Gracias, Julián. Bueno, si os parece, una vez presentados a nivel personal y luego con Julián, pues enlazaremos en la sección de preguntas y respuestas para poder ir detallando aspectos más técnicos. Me gustaría primero hacer una breve perfil o presentación de lo que es Henkel y qué relación tiene Henkel con Loctite, seguramente, o Loctite, aprovechando también que tenemos gente de diversa procedencia, a lo mejor pues os es más familiar o escucharlo como Loctite más que como Loctite. La relación es muy rápida y muy sencilla. Henkel, como tal, como empresa, como fabricante, seguramente muchos de vosotros las tenéis ubicadas como un fabricante de detergente. Fue la primera compañía que desarrolló el detergente industrial, como lo conocemos hoy en día, y de productos del cuidado tanto personal como del cuidado del hogar, como podéis ver en esta diapositiva, ¿verdad? Lo que sí que es cierto, y ahora que aprovechamos que nos escucha mucha gente, pues bueno, sepáis que Henkel como tal se introduce en el mundo de la adhesión en el momento que necesita, durante uno de los conflictos del siglo pasado, ¿verdad?, mundiales de guerra, pues necesita de soluciones adhesivas para autoproveerse, autoabastecerse de soluciones de empaquetado de sus productos de detergentes. Entonces, cuando empieza en este mundo. Una de las cuestiones interesantes, comentaba Xavi, es la relación que hay entre los materiales y la adhesión. A ver, el mundo de la adhesión, el mundo de los adhesivos, más allá de lo que
desde un punto de vista quizás más personal, más doméstico, si me permitís, podemos tener. También está la visión un poquito más industrial, de ensamblaje, del mundo pues, de producción. En esta diapositiva tenemos un poco la visión general o de anécdotas de dónde podemos encontrar adhesivos. La verdad es que los adhesivos cada vez más se encuentran en elementos muy cotidianos, elementos de uso muy repetitivo en nuestras vidas, como puede ser desde, como veis aquí, los pañales de los bebés llevan adhesivo, el mismo colchón sobre el que dormimos también lleva parte adhesivada. Los smartphones que también utilizamos vienen adhesivados. En la presentación de Xavier hemos visto muchas diapositivas vinculadas al mundo de la seguridad y al mundo de la automoción, de todos estos componentes adhesivos de la automoción o de nuevos productos, nuevos materiales, con lo cual cada vez más el adhesivo está presente en todos los elementos que utilizamos a diario, desde el vehículo hasta el smartphone que llevamos a la mano, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? De una manera, hablando de producto o de marcas, mejor dicho, Loctite o Loctite, seguramente muchos de vosotros lo tenéis posicionado o visualizado desde un punto de vista mental con el bote rojo, ¿no? La imagen que tenemos de un bote rojo o del adhesivo instantáneo, ¿verdad? Que serán también foco de los próximos webinars. En los dos siguientes webinars hablaremos de este tipo de tecnología muy vinculadas al mundo Loctite, a lo que es la marca Loctite. Luego está la marca Teroson. Esta marca está muy vinculada al mundo de automoción. Sois bastantes que también venís de este mundo y seguramente a lo mejor ya suene esta marca. Y desde un punto de vista, digamos, de los que procedéis de otras industrias, de otros mundos industriales, algo tan sencillo como el vehículo propio vuestro personal, cuando os trasladáis en la misma luna delantera que viene en el vehículo, viene pegada, viene adhesivada con productos de ese tipo, ¿verdad? Algo tan distinto como puede ser la luna, la superficie cristalada con lo que es el chasis, la chapa del vehículo, con lo que representa de comportamientos de uno y otro. Hay un elemento en medio que es un producto de este tipo, ¿de acuerdo? Y luego está la gama Bonderite o la marca Bonderite, que es especialmente importante porque cuando pretendemos unir superficies, debemos asegurarnos que lo que estamos uniendo son esas dos superficies. Es decir, que yo espero adhesivar o unir un elemento X con un elemento Y y que no se interponga nada más allá de estos dos elementos y el adhesivo. Porque cualquier tipo de capa débil, cualquier tipo de interfase que podamos encontrarnos ahí nos va a dificultar esa labor que queremos realizar. Por lo tanto, este tipo de productos van en esa línea para facilitar pues que el X con el Y es lo que tengamos que unir junto con el adhesivo, ¿de acuerdo? Como bien comentaba Pablo, el foco principal de esta primera presentación es el porqué de adhesivos. Hay un elemento muy claro. Xavier, cuando hacía su exposición sobre materiales y ejemplos en los cuales, más allá incluso de la movilidad urbana, se utilizan estos nuevos materiales, estos nuevos composites, estas nuevas formas de fabricar, de desarrollar materiales. Es importante considerar que muchos de ellos hemos visto elementos desde un punto de vista de manufactura muy complejos. Desde un vehículo, la cantidad, y además lo sabéis muy bien los que venís de este mundo, la cantidad de componentes distintos que se ensamblan dentro del vehículo. Y ya no digamos cuando hablamos de algo como puede ser pues, la estructura o el ensamblaje de un avión, ¿no? De un aeroplano, en la cual pues, hay muchísimos elementos. Eso da una complejidad en la cual pues, tenemos elementos que además muchas veces no son ni del mismo material, lo cual tenemos por un lado una multitud de elementos distintos que debemos aglutinar en una única masa, en una única estructura, de que es el total del vehículo o el total del avión, ¿no? Y además en muchas ocasiones con materiales distintos, lo cual debemos encontrar algo que se ponga en medio, justo entre estos dos materiales y sea capaz no solo de unirlos, sino además de unirlos cuando estos son distintos y mostrar un comportamiento acorde en relación a lo que esperamos desde un punto de vista funcional y de seguridad con el adhesivo. Xavier ponía el ejemplo de este último accidente de Fórmula 1, pero bien es cierto que cuando unimos todos estos componentes, más allá de la resistencia mecánica que tienen estos componentes per se, si los unimos, lo que ponemos ahí en medio tiene que ser capaz también de asegurarnos que eso va a seguir siendo así, ¿de acuerdo? Y que no vamos a generar ciertas tensiones adicionales en ese punto de unión. Dicho esto, lo que nos interesa sobre todo en este primer enfoque es decir, vale, nos estás comentando que efectivamente estamos hablando de productos manufacturados en muchas ocasiones complejos, con muchos elementos distintos a unir,
y que debemos tener un elemento aglutinante, permitidme llamarlo así, aglutinante, para unir, nunca mejor dicho, esos elementos. Este elemento es el adhesivo, ¿de acuerdo? Lo que nos lleva a la principal ventaja. Una de las principales es que nos permite efectivamente unir esos diferentes materiales. Hasta la fecha, seguramente con muchas uniones mecánicas, tradicionales, convencionales, llamadle como queráis, es importante que la naturaleza de los dos materiales o tres materiales que vamos a unir sea, si no la misma, muy parecida. Porque si no, lo que conseguimos unir mediante a lo mejor una soldadura en uno de los materiales, no vamos a ser capaz de unirlo en el otro material, porque entre otras cuestiones a lo mejor vamos a incluso fundir ese material, ¿de acuerdo? Con lo cual el adhesivo tiene esa capacidad de unir materiales híbridos, ¿verdad? Uniones híbridas en las cuales hay materiales tan distintos como un plástico y una pieza metálica o un composite con una pieza de naturaleza metálica o de otra fibra de carbono o de otra naturaleza que además luego se van a comportar de modo distinto ante variaciones de temperatura, ¿de acuerdo? Otro de los elementos importantes y seguramente, como comentaba antes, jugó un papel importante en el buen desarrollo, por lo menos que este señor, el piloto, salió ileso, es que, bueno, podemos hablar de materiales muy resistentes, con unas propiedades mecánicas muy buenas, muy elevadas, con poco peso, con lo que todo ello conlleva, pero si luego a la hora de unirlos no somos capaces de mantener esa unidad estructural, esa capacidad de que luego en caso de impacto la deformación sea óptima y que no suframos más daños de los que queremos, los adhesivos ayudan y ayudan muchísimo. Pongo un ejemplo muy visual y que muchos de vosotros con las industrias que procedéis a la automoción está muy claro. El mismo pegado del cristal delantero de un vehículo con poliuretano, con este tipo de tecnología, es uno de los elementos de seguridad activa del vehículo, puesto que en caso de colisión y sobre todo cuando vienen equipados con airbag, que la luna no salga disparada hacia adelante, con lo cual es un elemento de seguridad. Otro de los elementos a valorar a la hora de considerar un adhesivo como método de unión entre dos materiales, sobre todo cuando hablamos de materiales nuevos dentro del entorno lightweighting, es el relleno de holguras. Esto va muy vinculado directamente con la facilidad que los adhesivos nos pueden ofrecer a la hora de diseñar, a la hora de proyectar una nueva pieza. Y me explico. En muchas ocasiones, muchos métodos convencionales, tradicionales, muy utilizados en el mundo del ensamblaje, es considerar incluso un montaje de dos piezas por interferencia, ¿verdad? Incluso cogiendo una de las piezas, calentándola, provocando esa dilatación de la pieza para realizar el montaje y asegurarnos que aquello pues queda bien cogido, bien ensamblado. El adhesivo nos permite relajar ese tipo de requerimiento, puesto que, aunque las piezas no tengan esa necesidad de montaje por interferencia, podemos dejar cierta tolerancia, cierta holgura, que el adhesivo nos va a ser capaz de cubrir ese diferencial de espacio. Sellado, adhesivado y protección. Esto es importante porque cuando estamos valorando una aplicación, una necesidad de un adhesivo en una situación concreta, más allá de lo que estamos buscando, que es la función principal, que es unir, tenemos que considerar, vamos a llamarlo como una serie de implicaciones colaterales, ¿de acuerdo? Yo si me estoy planteando algo tan sencillo o tan básico en un montaje mecánico como puede ser una fijación de roscas, más allá de esa fijación de roscas para evitar un autoaflojamiento por vibración o impacto, consigo también un sellado, con lo cual también estoy evitando el ingreso de elementos exteriores como puede ser la propia humedad y evitando una corrosión en ese montaje, ¿de acuerdo? Mejor acabado estético, efectivamente, hay muchos elementos que además van muy vinculados con la imagen de marca, con la imagen como fabricante, del prestigio de esa marca, que es el diferenciarse incluso de la competencia, ¿por qué no?, con un aspecto estético en según incluso también qué mercados, que es importante, ¿no?, de cara a la hora de ofrecer ese producto al cliente. Y el aspecto estético, como veis en esta imagen, en una serie de puntos remachados, y luego, pues, mediante el uso de adhesivos, más allá del ahorro de costes, ¿no?, que implica el sustituir estos elementos, el no tener estocaje, el ahorro de tiempos en ese manipulado, la deformación que representa en esta pieza ese uso de sistemas convencionales, pues el adhesivado ofrece ese mejor acabado estético, con lo cual nos podemos hasta diferenciar de esa competencia, ¿de acuerdo? Todo esto siendo fácilmente automatizable, me explico. Cualquier adhesivo, y es una de las consultas que nos llegan muy habitualmente, ¿es dosificable? La respuesta es sí. Lo único que debemos saber como principio básico es de qué tipo de adhesivo estamos hablando, qué tipo de montaje requerimos. ¿Requerimos una gota? ¿Requerimos cordones?
y sobre todo qué grado de automatización en función del número de piezas que vamos a producir deseamos, ¿no? Podemos pasar de una dosificación manual, semiautomática o totalmente automatizada. Este será uno de los focos que en el próximo webinar, cuando hablemos de la industria 4.0, hablaremos de la dosificación y de las ventajas a la hora de considerar el integrar dentro de un proceso o línea de producción un sistema automatizado, ¿de acuerdo? Como todo no puede ser pues, beneficios o por lo menos consideraciones pues, brillantes, sí que es verdad que a la hora de utilizar adhesivos, al igual que a la hora que uno puede plantearse una unión por termofusión o por mediante láser o por algún otro sistema, hay una serie de consideraciones a tener en cuenta a la hora de incluso, sobre todo a la hora de incorporarlo en un proceso de producción, ¿verdad? Una y relevante es que los productos efectivamente necesitan ser curados. Al final, un producto químico, un producto adhesivo, tiene un proceso de polimerización, un proceso de curado, de secado, llamadlo como queramos, que necesita de ese proceso para endurecer el producto y dar las prestaciones mecánicas que esperamos. Con lo cual, es importante considerar a la hora de realizar un proceso productivo el número de piezas que debemos hacer en relación también con esos tiempos de secado. ¿De acuerdo? El tiempo de fijación. Este es un elemento importante, sobre todo en un entorno industrial, de ensamblaje, de producción, puesto que más allá del secado completo del adhesivo que nos da las prestaciones al 100%, hemos de ser conscientes que en las distintas fases o etapas de una producción o un ensamblaje, a veces es tan sencillo como decir, oye, ¿cuánto es el tiempo mínimo que requerimos esperar antes de pasar esa pieza a la siguiente fase? Ese es el tiempo de fijación, esa resistencia mínima que nos permita pues seguir fluyendo en esa cadena o en esa línea de producción. Luego un elemento también a considerar es el tema del health and safety. A ver, todo producto químico, los adhesivos entran de esta categoría, tienen su correspondiente hoja de seguridad y de uso, con unas recomendaciones de uso. Lo que sí que es verdad es que, acorde con la normativa europea y más allá de lo que exige la normativa europea, desde Henkel pues somos conscientes que es necesario ir desarrollando, y de hecho hay muchas familias ya desarrolladas con etiqueta Health and Safety. ¿Qué significa esto? Pues productos, por ejemplo, no irritantes, productos que eliminan pictogramas de peligrosidad en su etiquetado, productos que eliminan frases de riesgo, entre otras consideraciones, ¿de acuerdo? Otro elemento potencialmente difícil de desmontar, efectivamente, el uso de adhesivos es un uso que implica un ensayo por destrucción. Nosotros cuando valoramos junto con el cliente los materiales, los requerimientos que van a tener que soportar esa unión, etcétera, hemos de ser conscientes que a la hora de valorar esa resistencia debemos desmontar las piezas y analizar de qué manera se han separado esas dos uniones. ¿Ha sido el adhesivo que era poco dimensionado y es el adhesivo el que ha fallado y en cambio ha adhesivado, ha adherido muy bien sobre las superficies? ¿O hemos fallado en la adhesión de la superficie? Ese tipo de análisis es muy importante en considerarlo. Uno de los elementos, incluso también dentro de ese análisis, a la hora de decidir un adhesivo, si me permitís, porque además es una de las consultas que nos ha llegado previas más recurrentes, es el tema de la temperatura, ¿de acuerdo? Alguien también nos indicaba si los adhesivos pueden soportar temperaturas de 150 grados. La respuesta es sí, hay adhesivos, hay gamas de adhesión que típicamente soportan temperaturas de 150 grados, inclusive superiores. Lo que es cierto es que a la hora de considerar la temperatura en un entorno de una aplicación de un adhesivo, debemos tener en cuenta esa temperatura si va a ser continua, constante, y en qué casos, si se dan, van a haber puntas de temperatura y durante cuánto tiempo. Porque una cosa es lo que soporta el adhesivo de una manera, digamos, constante y regular, y otra cosa es que el propio adhesivo sea capaz de soportar también puntas concretas durante X tiempo, 20 minutos, 25 minutos, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, fijaros que tenemos, por un lado, los beneficios muy vinculados, muy linkados a esa necesidad de unir muchos componentes complejos, disimilares, y además a veces incluso con necesidad de rellenar holguras. Y luego las consideraciones, sobre todo en un entorno de producción, que debemos considerar a la hora de que esa producción pues, sea lo suficientemente fluida con la cadencia de piezas que comentaba Xavi en su presentación. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí, y además creo que lo hemos hecho en tiempo, pues un poco la presentación de las consideraciones y ventajas en el uso de adhesivos. Si te parece, Pablo, pues podemos abrir un poquito ya el cierre con ese turno Muchas gracias, de Luis. preguntas. Muy buena la presentación, me ha gustado mucho. Invitamos también que se sumen Xavier y Luis, no te vayas. Y le vamos a pedir a la organización que nos publique la pregunta sondeo
para ya animar al debate, ¿no? y a la charla final de responder preguntas y conclusiones. La pregunta sondeo dice, después de las presentaciones, ¿consideras ámbitos de aplicación de las Lightweight Technologies and Adhesives a tu producto? Bueno, aquí vamos a dejar un tiempo prudencial para que vayáis subiendo vuestras respuestas y podemos aprovechar, bueno, para comentar con Julián que, bueno, cómo va viendo, cómo ha visto esta sesión y que nos dé ahora, en cuanto tengamos publicadas las respuestas, de aquí a 30 segundos, un minuto, que nos dé su valoración personal. Bueno, definitivamente hasta ahora muy interesante, ¿no? Incluso la parte de las expectativas y por lo que he percibido, una audiencia con distinta atención a mercados y a áreas. Así es que vamos a ver la respuesta. Yo esperaría un poquito disgregada. Ahí las tenemos, Mira, ahí están. A ver, exacto. tenemos la Interesante, favorita con Pablo. un 56%, sí, en aspectos de usabilidad o funcionalidades. Le sigue en un 50%, sí, si planean un ahorro en costes, esto es un concepto Claro. importante, y luego sí en aspectos de diseño. Muy bien. Claro. Y por último, bueno. Muy interesante. Tenemos una Sí. audiencia bastante homogénea y muy preocupada, y son muy pocos los que en un momento dado no identifican una oportunidad de una adaptación, lo cual hace mucho sentido este tipo de iniciativas, ¿no? De hablar del tema, de dialogar del tema y de ofrecer alternativas a los mercados y a estas nuevas o esta parte de innovación. Como decía Javier, cada día hay nuevos polímeros y bueno, pues se presentan nuevas condiciones para poder unir todos estos materiales. Así es que, muy bien. Absolutamente, sí. Tenemos algunas preguntas que ahora ya os pasaré a comentar. A ver, teníamos una primera pregunta, la del señor Rimbau. Esta es muy concreta y muy específica. Te contestaremos por correo electrónico, porque aquí ya hablan de un adhesivo en especial, que aquí supongo Julián y Luis tendrán para un buen rato de charla con Víctor. Luego Juan Martín nos pregunta, para Eurecat, ¿tenéis un estudio no solo de resistencia, sino también económico del ahorro de costes en base a reducción de tiempos de montaje, teniendo en cuenta no solo la unión en sí, sino también el sellado de las partes, en una unión adhesiva respecto a un montaje remachado o atornillado? Sí, de hecho, esa es una buena cuestión. Si me permites, Julián, la anticipo y luego si consideras, pues podemos añadir. Es una cuestión muy interesante porque más allá de las ventajas o consideraciones que hemos visto, una de las principales y sobre todo en el entorno de producción es el ahorro de costes, efectivamente. A ver, nosotros tenemos lo que efectivamente no daba tiempo en la exposición. Nosotros tenemos un tipo de servicios en el cual se valora esto mismo que están consultando. El hecho de decir, nosotros tenemos un sistema de montaje, de ensamblaje, de unión convencional, tradicional, en el cual queremos valorar, pues efectivamente, el paso o el salto, con lo que ello implica, ¿verdad? De volver a certificar, homologar, pruebas, etcétera. Pero claro, antes de valorar ese salto al mundo de la adhesión, tenemos que estar seguros y uno de los factores principales, como no podía ser de otro modo, es el factor de costes. Efectivamente, esto se realizan dos tipos de análisis. Un primer análisis en el cual se analiza, nunca mejor dicho, la aplicación y la manera, el modo en el que se está realizando ese montaje, ciertamente. Una segunda fase en la cual el producto de adhesión que se ofrece, la tecnología que se puede ofrecer como alternativa, qué tipología de ventajas desde el punto de vista de reducción de complejidad de suministro, aumento de la calidad en el producto final, de fiabilidad, de reducción de costes en general, de una manera que podamos visualizar muy rápidamente con una especie de semáforo de color, ¿verdad? De verde a rojo, en qué áreas se puede mejorar ese proceso. A lo mejor puedes mejorar en áreas como coste o reducción de complejidad en la gestión y logística de la compra de esos elementos, y a lo mejor no tanto en costes o a la inversa. Y luego, detrás de ese análisis, hay un análisis, incluso hay herramientas ya propiamente desarrolladas por TCS a nivel de poder comparar un sistema y otro con todos los parámetros, ¿no? Desde el coste, mano de obra, coste, máquina,
coste de amortización, etcétera, para comparar una solución con la otra y cuáles son esas ventajas económicas detrás del adhesivo, efectivamente. Y Sí, y Javier, desde el luego, punto de vista de materiales, porque eso es una pregunta que toca, bueno, sí, de la que nos bueno, esperábamos, ¿no? yo lo que diría es que el Lightweight no lo abordemos como una tecnología de reducción de costes. El Lightweight es una tecnología que aporta valor al producto y, por ejemplo, la reducción del peso de un vehículo es clarísimamente un beneficio para el OEM y eso clarísimamente lo retribuye al proveedor. Entonces, Lightweight no es una técnica de reducción de costes. Lo que sí que es verdad que hay unos costes implicados. Normalmente cuando haces un cambio muy profundo de estampación y soldadura por un cambio de multimaterial y adhesivado, aquí hay unos costes de inversión y unos costes de utilización. Entonces hay que estudiarlo todo a la vez. No podemos decir es más barato o es más caro. Pero está claro que Lightweight si no lo asociemos a reducción de costes. No, ni a mejora continua. No. Javier, incluso tú mencionaste el tema de la parte de sustentabilidad, ¿no? Porque el tener menos peso implicará menos consumo de combustible y menos generación de gases de dióxido de carbono, con lo cual también hay implicaciones post la Y aplicación, ¿no? Y no implicaciones de marca, recuerdo, perdona, HB, implicaciones de marca, porque al final si puedes marcar esa diferenciación respecto a modelos equivalentes, hablo de automoción, o de otro tipo de material en el cual tú ofreces un producto prestacionalmente de cara al consumidor, ¿no? De que va a ahorrar costes en el gasoil o en la gasolina, pues oye, es un diferenciador de marca. y no recuerdo la cifra, pero había una marca fabricante de automoción que bonificaba a no sé cuántos euros por kilo en el caso de que tuvieras una solución que reducía respecto al estado del arte el peso de un componente. Es decir, yo creo un concepto de lightweight incluso puede ser muy rentable para las empresas. Sí que es verdad que hay unas grandes inversiones detrás. No vamos a decir que no. Estupendo. Luego nos pregunta el señor Torras, ¿qué adhesivos de Loctite se recomiendan para pegar una almohadilla caliente de silicona a una temperatura de 180 grados con aluminio y que propague la conductividad térmica? De No sé acuerdo. si aquí es muy concreta o preferís por correo o por aquí. Mira, que al señor Torra, muchas gracias por la pregunta. Vamos a entrar en contacto con ustedes porque requerimos más información para poder dar una sola tecnología, porque no hay un solo producto. Esa parte de la temperatura, como explicaba Luis, queremos entender si es en modo continuo o si hay algunos picos. Lo otro muy importante es saber el área de contacto, porque nos has dado ya los sustratos a unir. Alternativas me parece que tenemos. Entonces contestaremos vía correo electrónico para poder obtener un poco más de información al respecto y con gusto ofrecer una alternativa o una solución. Gracias, señor Torra. Muy bien. Luego también tenemos una que también, esta también es para correo electrónico. El señor Park, ¿cómo analizáis las tensiones y resistencia de un adhesivo en una estructura? ¿En una qué? En una estructura. Ok, es muy importante primero entender una vez que está hecha la unión, el tipo de esfuerzos al que va a estar sometido la pieza. Puede ser un esfuerzo de tensión, una compresión, o también esto irá un poco en función del área de contacto, ¿no? Xavier puso un gran ejemplo con el automóvil, ¿no? Cómo las distintas partes habían sido unidas seguramente en composites y bueno, después cada una de estas uniones se irá probando habrán tipos distintos de esfuerzo, ¿no? Habrá algunos que se tengan que someter a la tensión, habrá otros que tengan que ser sometidos a impacto, habrá algunos de tipo de desgarro. Entonces, depende de la aplicación final para la cual va a tener esta pieza que va a ser unida o que va a ser reforzada y asegurarnos que ofrezca las garantías que el usuario final necesita, ¿no? Como es este caso del automóvil de carrera. Sí, Perfecto. nosotros en Laurecat disponemos de equipos de simulación y de ensayo. Hemos desarrollado 2 o 3 metodologías propias de ensayo para acelerar los resultados. En el proyecto que he dicho internamente, que presentaremos también en el seminario número 3, cuál es la línea de actividad de investigación que estamos haciendo en adhesivos, estamos desarrollando métodos de ensayo para poder evaluar
las uniones, bien sea primero a nivel de probeta y después a nivel de componente. Estamos trabajando con distintas técnicas, pues aplicando ultrasonidos, distintos niveles de frecuencia, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, con Luis lo hablábamos el otro día, el sector de la aerogeneradores que se utilizan los adhesivos son palas que están largo plazo instaladas. Entonces, poder evaluar cuál es la vida sería muy interesante, y es muy interesante disponer de ensayos de fatiga que te puedan prever si es en el año 10 o en el año 15 o si no morirá nunca el adhesivo. Sí, se están desarrollando métodos nuevos. Y el señor Rimbaud nos pregunta si tenemos algún tipo de estudio comparativo de prestaciones para comparar prestaciones entre la unión clásica y la unión adhesivada, ¿no? Un poco lo que sería posiblemente algún caso de ejemplo, ¿no? El caso clásico, no sé si existe. Sí tenemos, en el caso de Henkel, bueno, muchas veces o muchas de estas demostraciones, sobre todo para la gente que no conoce estos casos, pues hacemos este tipo de uniones en donde comparamos la fuerza, cómo se distribuye con un remache, con un tornillo, y cuando hacemos una unión adhesivada, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer de manera dimensional o muchas veces de manera gráfica, ¿de acuerdo? Viendo cómo sucede esa deformación. Pero sí tenemos evidencia y tenemos casos. Efectivamente, si me permites, Julián, efectivamente, cuando a lo mejor un departamento de ingeniería, oficina técnica, etcétera, se plantea pues eso mismo, decir, bueno, vamos en un nuevo desarrollo, en un nuevo proyecto, queremos implementar la solución adhesivada, pero efectivamente quisiéramos o nos gustaría comparar, como bien comentabas, ese diferencial entre sistemas convencionales o adhesivados. Como bien comentaba Julián, o bien desde un punto de vista, vamos a decir, un poco más gráfico, con ensayos realizados que quedan reflejados en una gráfica, sistema convencional con sistema químico, o incluso luego con demos un poquito más visuales, ¿no? Pues cogiendo dos elementos tipo demo tool o piezas ya aplicadas, en la cual se hace una comparativa muy rápida, muy visual, sobre todo que sea tangible, ¿no? Que se pueda tocar, que eso es importante. Excelente. Nos siguen llegando preguntas que obviamente tendrán que ir ser respondidas por correo electrónico. Yo aprovecharía estos 2-3 últimos finales para trabajar unas conclusiones finales de cara bueno, a un balance de lo que hemos presentado y los temas por venir, y comentarle, bueno, a la audiencia, por supuesto, cada una de las preguntas las tenemos agendadas, las responderemos una por una al detalle. Y bueno, adelante, os invito a presentar unas conclusiones finales de cierre en estos 2 minutos, 3 minutos que nos quedan de tiempo. No sé quién quiere empezar. Javier, si quieres. Empiezo yo si queréis. Luis. Venga, Vale. me adelanto si me permitís. Muy rápido. Una cosa no está desvinculada de la otra, es decir, cuando el mundo evoluciona no solo en las maneras de fabricar, ¿verdad? Pero también la famosa huella de que se queda en el planeta, en esos procesos de producción, y el mundo evoluciona también en materiales y en formas de plantearse los diseños, el quitar qué sobra para que la fuerza funcional se siga manteniendo, el famoso 3D, etcétera, etcétera. El mundo de la adhesión no es ajeno a ello. Es un mundo en el cual esos desarrollos van muy de la mano con esos materiales, porque nosotros en el día a día nos encontramos constantemente con piezas que hasta la fecha y eran a lo mejor metal, y cada vez más nos encontramos en esos componentes compuestos, no solo ambas piezas, sino incluso en uniones mixtas o híbridas, que entonces aún se complica más. Por lo tanto, yo diría que la principal conclusión es que son dos mundos que no van separados, ni mucho menos. Excelente. Bueno, yo desde mi punto decir que para mí, lo he dicho varias veces en la presentación, el concepto Lightweight es un concepto holístico, no es solo utilizar materiales en poco, es empezar bien desde el concepto, conocer, como decía Julián, los requerimientos de la función y del producto y del componente, utilizar muy bien las herramientas predictivas. Hoy en día existen cada vez más herramientas predictivas que se acercan mucho a lo que es el comportamiento en uso. Diseñar bien, utilizar bien los recursos y luego experimentar y validar muy bien para que luego no tengamos problemas en producción. Es un concepto holístico que, vuelvo a insistir, no es solo coger materiales ligeros.
En mi caso, Pablo, solamente felicitar y destacar esta oportunidad que Eurecat y Henkel están ofreciendo a una audiencia para poder tener un acercamiento a este tipo de situaciones que ya es muy tangible, que ya estamos viviendo en el día a día y que lo podemos hacer de una manera científica, porque ambas instituciones pueden dar un respaldo tecnológico muy profesional. Excelente, encanta. Comparto plenamente vuestras conclusiones. Ha sido un placer enorme haber podido guiaros en esta presentación de sinergias, básicamente, porque es más allá de ser dos entidades, estamos combinando ambos estudios de temas. Y me gustaría, bueno, compartir el entusiasmo y que la audiencia nos siga en los próximos 2 webinars que tenemos por delante, con los temas que ya os comentamos. Iremos, como dijimos, el 14 de enero, iremos hacia lo que es toda la inversión del mundo lightweight en la industria 4.0 que tenemos hoy en día. Puedo hacer ya un pequeño spoiler, pero vamos a ver bien en profundidad todo el tema de lo que es la inyección automática en plantas robotizadas, inyección de adhesivos, electrónica impresa en materiales compuestos y nuevos materiales plásticos. Y bueno, nos vemos el 14 de enero y aprovechar, bueno, tengáis unas felices fiestas y una muy buena entrada de año 2021. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta ahora.